El taller estaba cerrado. Allí estaban las mismas queridas bolsas de frijoles, los muebles bellamente elaborados, el lugar donde estaba todo. Un taller de fabricación de juguetes para niños, con las mayores ventas del imperio. Habiendo terminado de echar leña al lugar, solo quedaba prenderle fuego y despedirse. El taller de tercera generación que regentaba con su difunto padre. Ella solo quería dar sueños y esperanzas a los niños, pero al final prendió fuego personalmente a su propio taller. Este Narchetti significó para ella la oportunidad de empezar su vida desde cero. Volvió a casa con una extraña alegría, porque su querido taller ya no estaba allí. Ahora podía abrir el vino que tanto apreciaba y preparar una mesa festiva, porque por fin estaba libre de las eternas amenazas y noches en vela. Tria siempre ha sufrido amenazas y exceso de trabajo por culpa de clientes extraños que a veces le hacían encargos irreales, amenazándola si no hacía el trabajo. A veces llegaba una chica y se quejaba de que se había escapado de casa porque su padre quería matarla. A veces la gente intentaba engañarla dándole primero diamantes y añadiendo después que primero tenían que cumplir su petición. Pero ahora todo iría bien, porque el taller se había quemado y ella no podía hacer nada al respecto y quizá incluso marcharse a otro país. Se decidió escribir una carta de despedida en la comunidad. Al coger la bola mágica, en un instante aparecieron ventanas fantasmales a su alrededor. Allí se conectó con la Sociedad Anónima de Comerciantes y allí escribió anónimamente que había cerrado su negocio debido a los pedidos que finalmente no pudo cumplir. Y hoy por fin había quemado su taller. Se había obtenido el permiso de los comerciantes de su alrededor y así ellos también podían dejar el negocio en paz y vivir felices para siempre. Por fin podía olvidarse de todo. Había sido un día muy largo, pero ya no podía más. Quería pedir perdón a su padre, porque mañana volvería a nacer. Por la mañana no estaba claro si esto iba a suceder, y en una noche, de repente, oyó una voz detrás de ella dirigiéndose a la gente, diciendo que Su Majestad había emitido personalmente un decreto para reconstruir las aldeas pobres, y que se había creado un nuevo taller para sustituir al que se había quemado. La voz le resultó sorprendentemente familiar, y al darse la vuelta vio al conde Aris de pie frente a ella, preguntando si había algún problema. Quería decir que sí, pero era imposible. En el Imperio Abelisk hay dos ciudades que se llaman la capital, Hypol, el lugar donde se trasladó la capital hace 35 años y donde estaba todo el dinero y la gente, y también Calia, una ciudad que ahora se ha convertido en una atracción turística. Hace 35 años, en una concurrida calle de Calia, solo había el taller de juguetes de sus hijos y la fragua de un anciano, un día que no era diferente de cualquier otro. Mirando un juguete, Tria se preguntaba qué precio podría ponerle. Había oído que hoy iba a aparecer un comerciante, así que si quería cubrir sus deudas, necesitaba conseguir más. Pero abandonó rápidamente esta idea, porque aunque pidiera más, no cubriría la deuda. En un instante, llamaron a la puerta del edificio, y eso la sorprendió, porque se suponía que el hombre vendría esta noche o mañana por la mañana. Pero a medida que se acercaba, se hizo evidente que no se trataba de un comerciante. La heroína no sabía de quién se trataba, así que decidió que sería buena idea fingir que no había nadie. Pero cuando oyó una voz, se dio cuenta de que la persona había entrado por una puerta sin cerrar. El visitante afirmaba tener una orden, pero eso no lo hacía menos extraño. Así que ella reunió fuerzas y tras esconder su arma, decidió abrir la puerta. Al entrar en el salón, el señor vio a un hombre ricamente vestido, pero algo avergonzado. En cuanto le preguntaron por su pedido, comenzó a acercarse lentamente. La anfitriona volvió a preguntar, pero el hombre permaneció en silencio, lo que empezó a asustarla. Finalmente, la heroína vio sangre en él, por lo que sugirió inmediatamente llamar a un médico. Pero a pesar de su evidente mal estado, el huésped se negó, asegurándole que todo iba bien. Sin embargo, su estado le delató, y la chica tuvo que sugerirle que acudiera de nuevo al hospital. Entonces, el hombre dijo que tenía que hacerlo hoy y, sin más, cayó inconsciente al suelo.
Este incidente asustó a la propietaria, porque era obvio que cualquiera que la viera pensaría que ella era la asesina. Aunque el hombre había caído inconsciente, no tenía heridas externas. Examinándolo más de cerca, la chica percibió un olor muy familiar, y no podía ser un error. Había sido envenenado. Sin embargo, era extraño, porque un veneno así está hecho de ingredientes raros, de los que la gente ni siquiera ha oído hablar. Así que debía ser un mago. Entonces, la heroína llamó a alguien llamado Shedi, y en ese mismo momento, una sombra apareció y comenzó a crecer rápidamente. Y cuando creció hasta convertirse en un hombre, había un hombre al que la chica pidió disculpas por despertarla de su sueño. Señalando al invitado, le pidió que absorbiera todo su veneno. Tras examinar al inconsciente durante un rato, el hombre le preguntó si le conocía, pero ella le explicó que probablemente solo era un cliente. Y sin embargo, si le dejaban aquí solo, ella estaría en evidentes apuros y, por tanto, necesitaba ayuda. Finalmente, accedió a ayudar, y en un instante, un aura negra envolvió a la víctima. Shedi es una sombra que puede absorber cualquier cosa. Esa es su peculiaridad, y el veneno de su cuerpo no le afectaría, porque no es humano en absoluto. Nació de su sombra. La chica no conocía su verdadera naturaleza, pero Shedi era capaz de expresar sus emociones y palabras maravillosamente. Dormía a la sombra de la heroína, pero cuando se le llamaba, adoptaba una forma. Y cuando se cansaba, habitaba en una muñeca, lo que hizo por primera vez en su infancia. Con el tiempo se acabó, pero el hombre seguía inconsciente y había que hacer algo al respecto, aunque casi no había tiempo. De repente, oyó la voz del mismo comerciante que le dijo que había llegado antes de lo esperado. La heroína se dio cuenta de que si le abría la puerta ahora, la broma de denunciarla podría hacerse realidad. Así que se decidió a esconderla primero, lejos de los ojos curiosos de los demás. Comenzó a arrastrar con evidente dificultad el cuerpo, que pesaba más de lo esperado. La tela de la capa era notablemente cara, por lo que esperaba que la perdonara si le ocurría algo. Pero alguien insistía en verla, así que tuvieron que dejar al hombre inconsciente por el momento. El tipo golpeaba con un palo, llamando a Tria, y en cuanto ella salió, empezó a gritar que la puerta podría haberse roto por tales acciones. Cuando le preguntaron por qué había venido tan temprano, dijo que estaba ansioso por darle la buena noticia. Resultó que lo había vendido todo y le había traído una parte mayor que la última vez, sobre todo la familia imperial que había creado. Por un momento, la chica pensó que estaría bien ganar miles de monedas. El comerciante se dio cuenta de que era por una deuda, así que preguntó cuánto quedaba, y ella dijo que no había podido pagarla el mes pasado, así que ahora eran 39.200 millones de monedas. Finalmente, la heroína sugirió que tal vez era hora de desaparecer de las páginas de la historia. Después de todo, ella no podía pagar esta deuda, sobre todo porque era la deuda de su padre. Cuando regresó, respiró aliviada porque el incidente no había sido revelado. Sin embargo, en el interior reinaba un silencio sorprendente y no estaba claro si el cadáver seguía inconsciente. Mirando dentro de la habitación, Tria le preguntó a Shedi si estaría bien si se quedaba en la muñeca, pero resultó que estaba muy cansado y el hombre estaba en una posición extraña. Así que le dio las gracias sinceramente al muñeco, porque estaba visiblemente preocupado. Pero como el mago no se levantaba, se decidió esperar en la cama, y al final ella también se quedó despierta toda la noche. Pasó el tiempo, y nada cambió a su alrededor, salvo la posición del sol. Pero cuando él comenzó a roncar, los sentimientos desagradables de la heroína solo se intensificaron. Entonces, ella finalmente se cansó de eso, y se decidió ir a la cama también, esperando que Shedi ayudara en caso de cualquier problema. Junto con la muñeca, la heroína dormía plácidamente, cuando de repente una sombra se cernió sobre ella y le preguntó si realmente empezaba a despertarse. La voz hizo que se despertara bruscamente, y por fin vio al mago, que antes había estado durmiendo. En cuanto intercambiaron miradas, el invitado dijo a regañadientes que recordaba que ella le abrazaba,
aunque en realidad tiraba de él. Con rabia contenida, Tria le explicó que había habido un malentendido, porque había sido él quien se había desmayado de repente, y ella había querido enviarlo al hospital. Pero la desconocida supuso que había bebido veneno, pero ahora no sentía nada, y por eso estaba muy interesada en saber qué le había pasado después de perder el conocimiento. La chica sabía que nadie la creería, pero aún así empezó a asegurarle que ella no había hecho nada, que simplemente le había dejado en paz, y que por eso se sentía mejor. En este punto, el hombre afirmó con autosuficiencia que él pensaba así, porque conocía su maravilloso cuerpo, que parecía haberse limpiado a sí mismo. La heroína se sintió incómoda con este grado de amor propio, porque se dio cuenta de que él habría muerto si su sombra no hubiera intervenido. Continuó asegurándole a la heroína que si un cuerpo tan hermoso y único estuviera en peligro, él actuaría inmediatamente. Así era él. Tria estaba cansada de escuchar aquello, así que le pidió que abandonara el local, a lo que él se sorprendió al notar que había venido por un encargo. La dueña fingió que había vuelto a oírle mal, por lo que le dijo que si iba a la herrería, no era aquí. Sin embargo, el invitado se dio la vuelta bruscamente, fingiendo no entender. En un instante, bajó silenciosamente la mano, de la que apareció un círculo mágico. Había un vacío en el mismo lugar donde había puesto la mano, y esto confirmaba que, efectivamente, era un mago. Finalmente, encontró allí lo que necesitaba, y sacando la caja, el hombre dijo que quería que ella hiciera algo para el niño con lo que había dentro. El hecho de que tuviera que hacer algo la sorprendió un poco. Después de todo, hacía mucho tiempo que no recibía encargos personales de verdad. Pero primero le pidió que esperara fuera para poder lavarse y marcharse. Después le sirvió té y un documento, asegurándole que, aunque fuera un encargo personal, tenía que firmar el contrato. Le entregaron el té Trivia, que reconoció inmediatamente como una bebida eficaz para eliminar venenos y toxinas. Y si todo estaba en orden, tuvo que empezar a preguntar por los detalles del pedido. Y la primera pregunta fue la edad del cliente, lo que le confundió de inmediato. La persona, con evidente disgusto, preguntó si ahora le estaban preguntando la edad, pero en realidad a la heroína le interesaba la edad del niño para facilitar la comprensión de sus gustos. Pero el comprador se dio la vuelta en silencio, lo que hizo comprender al propietario que podía tener mucho dinero, pero no una mente sana. Al cabo de unos segundos, se dio la vuelta y explicó que ahora mismo el niño tenía 1, 2 o 3 años, lo que también decía mucho del hombre que tenía al lado. Resignada, preguntó por la edad del niño, pero aún así recibió un silencio suspicaz. Tras pensarlo un poco, el mago pronunció la palabra Elisa con una sonrisa. La forma tan suave en que pronunció este nombre sorprendió al maestro. Parecía como si lo dijera unas cuantas veces más, el nombre simplemente se disolvería. En ese momento, su opinión sobre él cambió un poco, y este hombre resultó no ser tan mal padre como ella pensaba. Tras un breve interrogatorio, recapacitó. No era un hombre que pareciera un buen padre. Después de todo, no sabía lo que le gustaba al niño, ni los colores, ni la comida, ni los juguetes. Habría sido mucho más fácil si hubiera venido alguien que realmente se preocupara por el niño, pero el hecho de que una persona corriente, habiendo sido envenenada, acudiera al taller y no al hospital era extraño. La heroína continuó diciendo que haría preguntas personales, y si el hombre no lo sabía, no tenía por qué contestar. Y con la primera pregunta, Tria se interesó por la razón por la que quería hacer semejante regalo a su hija. Sin vacilar, la persona dijo que no sabía a qué había venido. Resultó que el mago había venido porque el criado se había ofrecido a hacerle un regalo al niño, pero ahora pensaba que todo eran tonterías. Creyó que al niño no le importaba el regalo que le había hecho su padre, que ni siquiera sabía las respuestas a preguntas sencillas. Pero en respuesta, el hombre recibió una aguda objeción. Le dijeron que no había niños en el mundo a los que no les gustara la atención de sus padres. La heroína le explicó que si llamas a tu hijo por su nombre, le sonríes y lo coges en brazos, se volverá más feliz en el mismo momento.
La chica estaba tan segura que estaba dispuesta a dar la razón. El sol empezó a ponerse y terminaron de hacer el pedido, donde la artesana se ofreció a elegir cómo sería el regalo, porque ella conocía mejor los deseos de los niños. Y ella accedió vacilante, porque todos eran niños y todos tenían algo que deseaban tanto, aunque no pudieran conseguirlo. Fue al final cuando Tria se fijó en la caja y recordó que le habían pedido que hiciera un regalo con ella. Abrió la caja con curiosidad y la cerró con el mismo horror. Esto sorprendió al comprador y le preguntó si había algún problema. Y de hecho lo había. A Tria le preocupaba un poco que hubiera joyas en la caja. En realidad, las joyas nunca se han utilizado en la fabricación de juguetes, ya que son más frágiles que otros materiales y pueden romperse con facilidad. Como las joyas brillaban, los niños podían confundirlas fácilmente con bocadillos, pero también había otras razones. Evidentemente, a la maga no le hacía ninguna gracia que compararan a su hija con otros niños no muy listos, por lo que no dejaba de preguntar si era tan difícil. Al final, la heroína le aseguró que tal vez no fuera tan difícil, pero que el material era muy inusual y ella nunca había trabajado con él antes. Después de todo, solo era un taller de juguetes. Se intentó sobornarla y le ofrecieron 10 millones, pero esto no cambió su opinión sobre su incapacidad para trabajar con ese material. Reflexionando, se dio cuenta de que las joyas eran bastante grandes y resistentes, por lo que podría haberlo conseguido. La última razón para el trabajo era que el pago se duplicaría si el mago quedaba satisfecho con la calidad. Se decidió volver en una semana y hacer 2 juguetes, y dejar el resto a su elección. Pero si el trabajo no está bien hecho, la artesana debe estar preparada, porque dentro de una semana volverá con Elisa. Esta demostración de fuerza le hizo preguntarse si no podría simplemente crear el juguete él mismo, si es que podía hacerlo. Podría significar que quería un juguete aún más bonito que el que podía hacer con magia, lo que podría darle más problemas. Mientras tanto, el mago se teletransportó a su casa, pensando que la chica era bastante extraña si no le tenía miedo. Allí fue recibido por otro hombre que le preguntó si había disfrutado de su paseo y le llamó el dueño de la torre. Esta misteriosa persona resultó ser el joven propietario de la torre de magos Cayen y le confirmó que el paseo había sido interesante. Llegó un poco tarde porque alguien había puesto veneno en la comida, pero no importaba. El tipo estaba muy conmocionado por esto y se ofreció a curarle inmediatamente, pero fue rechazado. El dueño le aseguró que su cuerpo se las había arreglado solo, pero el problema era que necesitaban averiguar quién le había atacado finalmente. Una persona que nació con un cuerpo poderoso se estaba deteriorando lentamente, por lo que se designó un día en el que su maná ilimitado sería sellado por un corto tiempo. Este día caía en el día 15 del mes, el día en que él era impotente porque todo su maná estaba sellado. Y ese día fue ayer. Y aún así, Cayen insistió en ir a dar un paseo. El chico también recordó el incidente de ayer y sintió mucha curiosidad por saber por qué el caballero salió al exterior en lugar de quedarse en la torre. Pero él le explicó que si no lo hubiera hecho ayer, todo habría salido mal, y eso era inaceptable, y entonces quedó claro que era el cumpleaños de Elisa. Y aún así, el joven mago se indignó porque todavía tenía que quedarse en la torre. Pero Cayen tenía una opinión diferente, y le preguntó si las cosas habrían llegado tan lejos si lo hubiera sabido todo enseguida. El dueño también le preguntó cómo conocía el chico aquel lugar, porque ni siquiera tenía hijos. Esto sorprendió al mago, porque el señor sí iba a ese taller en particular, pero no sabía que era un gran admirador de la SRA. Tria, la dueña de ese lugar, a quien le encantaba jugar con sus juguetes. Pero como respuesta, el tipo cambió el tema al hecho de que su hija estaba en su habitación, como esperándole. El dueño se levantó, recordando que la chica le había pedido que llamara a su hija por su nombre, y así, en cuanto entró en la habitación, lo hizo. Pero antes de que ella pudiera decir una palabra, él la agarró y la arrastró lejos de la ventana abierta.
Finalmente la cogió en brazos y se dio cuenta de que temblaba con solo mirarle. El hombre recordó que llamarla por su nombre, sonreírle y abrazarla más a menudo la haría más feliz. Así que decidió intentarlo. En cuanto el padre llamó a la niña por su nombre, ésta se sintió un poco avergonzada. Entonces la soltó suavemente y decidió decirle que había encargado un juguete para ella. El trabajo se lo había encargado a una artesana con talento, así que quería saber si tenía tiempo libre la semana que viene. La niña, que solo tenía 4 años, se sintió confusa por la pregunta, pero no obstante la confirmó. Todo salió según lo previsto. El hombre hizo lo que Tria le dijo. La llamó por su nombre, la abrazó y le hizo un regalo. Y lo único que ella tuvo que hacer fue sonreír. Y lo hizo lo mejor que pudo, explicándole que tendría que ir a un sitio con él. La reacción no fue la que el mago esperaba, y la hija empezó a pedir perdón entre lágrimas. Cayen no podía entender esta reacción, pero en cuanto intentó calmar a la niña, ésta empezó a llorar aún más fuerte. Mientras tanto, Tria pensaba qué hacer con las joyas y limpiaba tras la desaparición del mago sin tacto. La limpieza no terminó hasta el segundo día, cuando fuera hacía un calor insoportable. Entonces preguntó a su tenebrosa ayudante si debía ir al bosque, porque se había quedado sin material. El bosque prohibido era un lugar donde crecían árboles especiales y se encontraban fósiles especiales. Por muy único que fuera, también era peligroso, y por eso se llamaba así. Pero después de que la chica conociera a Shedi, nunca volvió a correr peligro. Ella esperaba que si iba ahora, tardaría 3 días, pero podría tardar más. Así que tal vez debería haber pedido más tiempo. Pero antes de que pudiera empezar a prepararse, Shedi apareció de repente y la abrazó suavemente. Esta acción sorprendió a la chica, porque hacía poco que se había transformado en humano y debía de estar cansado. Pero la sombra le aseguró que todo iba bien, que solo tenía que seguir cogiéndole de la mano. Al instante, todo se volvió negro y en pocos segundos estaban en medio del bosque. La muchacha se lo agradeció, porque aunque podía atravesarla, la trataba como a una dama respetable todos los días. Pasaron varios días desde que regresaron del bosque y la artesana trabajó duro. Por fin, el pezón estaba hecho y todo salía a la perfección, siempre y cuando estuvieran las joyas. El platino y el caucho hecho de limo que solo se encontraba en ese bosque era un nivel completamente nuevo que le encantaba. Resultó que Shedi también trajo la belleza, pero le dijeron que en una base blanca no se puede ver los pequeños diamantes en absoluto. Con estas palabras, claramente hirió su ego, así que decidió dejarle ayudar un poco. Pasó todo el día, y por la noche la chica cayó pesadamente en el sofá, increíblemente cansada de su trabajo. Como era de esperar, era muy difícil hacer juguetes con el horno, pero se las arregló para hacerlo, e incluso llegó a tiempo. De repente, apareció un ayudante, que parecía haber elegido finalmente las joyas que le parecían la mejor opción. En este caso, la artesana se ofreció a ayudarla con ello y a compartir su sombra. Shedi podría haber hecho cualquier cosa con la sombra, pero aquí fueron los sonidos de la felicidad los que puso en el objeto con la sombra, y los dos pusieron lo mejor de sí mismos en el juguete. Todo salió perfecto, y ahora por fin podían dormir. Por la mañana oyó ligeros golpes, que al cabo de un rato se convirtieron en un estruendo. Esto despertó a la somnolienta artesana, que no entendía la razón por la que dormía aquí. Aún era muy temprano, y sin embargo tenía que ir a ver quién era. Aún despierta, la heroína se apresuró hacia la entrada, sin entender por qué alguien siempre quiere derribar su puerta. Y allí estaba aquel mago misterioso que le confirmaba que el plazo había llegado a su fin. La chica se dio cuenta de que era el padre de Elisa, que hoy solo llevaba un traje diferente. Y en cuanto quiso saludar a la niña, se asustó. La razón de esto era desconocida para el maestro, porque a menudo hace esto con los niños, pero nadie había temblado así antes, y quedó claro que no era a ella a quien la niña temía. Mirando la fría mirada del padre y a la asustada niña, todo quedó claro para Tria. Supuso que se trataba de violencia doméstica. Decidió hacer algo al respecto y, aunque estaba cansada, no podía ignorarlo.
Después de separarlas, la heroína notó que Elisa parecía un poco preocupada, así que se ofreció a dar un pequeño paseo con ella y al mismo tiempo mostrarle el juguete, porque si estaban solas, podrían averiguar mejor lo que ella prefería. Pero lo único que inquietó a la maga en todo esto fue que el maestro dijera las palabras «su Elisa». La heroína no esperaba tal reacción, así que tuvo que explicarle que no lo decía en serio y que la chica solo se refería a él. El hombre pensó un momento en esta propuesta, pero la forma en que la chica se aferraba desesperadamente a la mano de una muchacha que no conocía hablaba por sí sola. Sin decir nada, el mago se teletransportó lejos de ellos. Entonces, solo le quedaba saludar personalmente a la niña y ofrecerle hablar dentro. El amo supuso que la niña era grande para su edad, así que le preguntó su edad y, cuando supo que tenía 4 años, se indignó un poco. Colocaron a Elisa en el sofá y le pusieron delante una galleta con leche para enseñarle algo. La niña no sabía si le gustaría, pero no tenía elección, así que le presentó un chupete de platino y un sonajero. Por la expresión de la cara de la niña, Tria se dio cuenta de que no parecía gustarle, y el encargo debió de ser un fracaso. Entonces, comentó vacilante que le parecía demasiado infantil para usarla. Pero, en cambio, Elisa se animó, señaló el juguete y preguntó si era caro. No era la reacción que Tria esperaba, pero a pesar de todo, confirmó su corazonada, porque se utilizaban piedras preciosas. Entonces la niña dijo que le gustaba, porque podría conseguir mucho dinero vendiéndolas. Se intentó hacer cambiar de opinión a la niña y demostrarle que las piedras eran muy bonitas. Sin embargo, como respuesta, Elisa dijo que reuniría suficiente dinero y se escaparía de casa, y esta afirmación acabó por confundir a la heroína. Para verificar sus conjeturas, la artesana le preguntó si su padre la maltrataba, tal vez pegándole o gritándole. Su reacción no fue nada buena, por lo que fue necesario calmarla, diciéndole que Tria estaba de su lado y que podría contárselo todo. La niña estaba muy asustada y no acababa de creerse que su nueva amiga estuviera de su parte. Y en cuanto recibió otra confirmación, la chica empezó a decir con dificultad que su padre terminó diciendo que pronto se desharía de ella. Estas palabras inquietaron a Tria, porque su padre había dicho su nombre con tanta suavidad, pero su reacción no mintió. Era difícil imaginar que fuera tan grave si la niña le estaba contando todo esto a un desconocido. La niña comprendió que ella era la única que podía ayudar al niño ahora, pero su único pensamiento era decírselo. Entonces, la heroína pidió ver los lugares donde le pegaba, pero no había ninguno. Así que preguntó si le daba de comer, solo unas pocas veces al día. Pero esto tampoco era cierto. Elisa le explicó que comía 3 veces al día y que también recibía leche, chocolate e incluso galletas. El hecho de que no pasara hambre tranquilizó un poco al amo, que solo se preguntaba por qué la niña era tan pequeña, pero ahora no era el momento para eso. Y Tria le pidió que contara con más detalle cómo abusaba de ella su padre. La niña se lo pensó un rato y, tras unos segundos, dijo que no podía contárselo a nadie más. Entonces le explicó que en realidad era una farsante y que, cuando su padre se enterara, se desharía de ella. La situación tardó algún tiempo en asimilarse. Finalmente, quedó claro que no se trataba de violencia, sino de un asunto familiar. La anfitriona se alegró de que todo no fuera tan mal como esperaba y pensó que debería haber dormido más. Mirando a la niña, supuso que no tenía otro tutor. En cualquier caso, era poco probable que el mago se deshiciera de ella, porque era un hombre un poco extraño. Por esta razón, Elisa realmente quería que la heroína la ayudara, pero no tenía idea de cómo podría hacerlo, porque su única habilidad era hacer juguetes. Pero eso era exactamente lo que ella necesitaba, es decir, cosas tan bonitas que quería que se crearan más. Era difícil cumplir esta petición, porque trabajar con joyas no es realmente su especialidad. Así que la heroína se negó, porque los pedidos eran solo para estos juguetes, y sin dinero le sería difícil hacer nada. Pero en ese mismo momento apareció un mago en silencio y preguntó si era su hija la que lloraba.
Esta brusquedad asustó a las dos niñas, pero el hombre ahora quería saber por qué había dejado llorar a su Elisa. La niña no estaba confundida, y ahora necesitaba decirle a la niña si realmente estaba de su lado. La heroína no podía decirle que no a una niña que la miraba así. El mago también se interesó por lo que susurraban, pero no recibió ninguna explicación. Entonces, sin decir nada, el hombre se arrodilló y secó suavemente las lágrimas de su hija. Entonces le preguntó si le gustaba el juguete, y ella se lo confirmó. Mirando el trabajo, el dueño de la Torre de la Magia se dio cuenta de que sus habilidades eran realmente impresionantes. No había agujeros ni rincones peligrosos en el juguete, y parecía que era la primera vez que Elisa decía que le gustaba algo. Entonces, el hombre dijo que quería encargar más cosas de niños para que ella jugara. La artesana respondió con un cortés gracias, pero se negó a aceptar más encargos personales, pues se dio cuenta de que el hombre que tenía delante parecía tener muchos contactos y dinero, y por lo tanto era peligroso seguir trabajando. En un instante, el ambiente a su alrededor se caldeó, y parecía que el mago estaba furioso con esta respuesta. Esto la asustó mucho, porque empezó a creer que la iban a matar, y por eso tuvo que llamar a Shedi inmediatamente. Pero en lugar de eso, el hombre le entregó 30 millones, de los cuales 10 eran para el trabajo, y el resto era un adelanto. Entonces se repitió la pregunta, lo que le dio una sensación de déjà vu, porque iban a comprarla de nuevo, pero aún así no podía hacerlo sin dormir, y entonces le ofrecieron añadir otros 20 millones si lo conseguía, por lo que el maestro pidió inconscientemente 3 semanas. La maga, al haber ganado, estaba satisfecha con las negociaciones, y el maestro era consciente de lo que le esperaba. Pero esta vez tenía que decirle qué tipo de juguete quería. Cayen no sabía la respuesta exacta, pero sugirió que estaría bien tener un lugar donde su hija pudiera ir a jugar. Sin embargo, esto era todo lo que tenía consigo. Con eso, se despidieron, dejando atrás una montaña de joyas y una empleada conmocionada. Con la misma cara, permaneció sentada durante casi todo el día, incapaz de comprender toda la situación. Pero en cuanto sus pensamientos se unieron, decidió coger a Shedi inmediatamente e ir al bosque. De vuelta en su habitación, la niña estaba disfrutando de su juguete. No tenía ni idea de que habría tantos sonidos, y parece que eso era exactamente lo que intentaba decirle. Fue una pena venderlo, aún pensando que era una inversión para su futuro, porque su verdadera madre nunca compraba cosas así. En su vida anterior, fue abandonada por sus padres y murió antes de cumplir los 10 años. Cuando renació, no pudo reunirse con sus padres porque la vendieron al dueño de la torre por tener el mismo color de ojos. Cuando la mirada penetrante del hombre se dirigió a ella, la niña se dio cuenta inmediatamente de lo que le esperaba. Aunque aún era una niña, ya sabía una cosa, que los buenos padres son difíciles de encontrar 2 veces. No sabía cuándo volverían a deshacerse de ella, y en cualquier momento podrían descargar toda su ira contra ella por haber engañado a alguien. En su vida pasada, Elisa aprendió algo en la televisión, y en esta, viendo a su madre, a saber que si tienes dinero, puedes ir a cualquier parte. La niña había oído que todo lo brillante daba dinero, y que el interior de un sonajero estaba lleno de destellos. Sin embargo, tuvo que sacrificar el juguete por una vida mejor. Les observaban unos hombres, el jefe de los cuales era el mismísimo gobernante del imperio, y se fijó en que la hija del dueño de la torre parecía haber traído un juguete maravilloso. Cayen le explicó que lo había comprado porque pensaba que la niña se aburría. En un momento dado, le pidió a la niña que se acercara, y ella lo hizo de mala gana. El hombre, que era un gran mago, se dio cuenta de que parecían haberse acercado más, y el mago le confirmó que su relación con ella era mejor que la que tenía con su verdadera hija. A cambio, el mago acarició la cabeza de la niña y le explicó que ella le quería igual. Elisa, sin embargo, aceptó encantada porque sabía que, si era paciente, conseguiría más juguetes, ya que el amo estaba de su parte. De repente,
El soberano dijo con voz alzada que parecía que no habían hecho caso de sus palabras, porque parecía que era un encargo especial, y además estaba muy contento con él. Entonces se le pidió al mago que compartiera el nombre y la dirección del taller. Pero Cayen no estaba seguro de que fuera una buena idea, pues no quería que el mago estuviera ocupado con otros encargos. El mago sabía que tenía que tener cuidado con él, porque este astuto emperador era un amante de arrebatar la propiedad ajena. Y así se despidió, porque tenía que estar ocupado con la ceremonia del despertar de su hija. La muchacha escuchó estas palabras por primera vez, y por eso no entendió nada. Pero alguien se dio cuenta de que Cayen tenía una antes de cumplir los 3 años, y el mago lo confirmó, porque era una buena manera de despertar sus habilidades más rápido. Pero además, a través de esta ceremonia, presentaría oficialmente a su hija. Esto también fue una sorpresa para ella, porque después de eso podría convertirse realmente en su verdadera hija. Tan pronto como desaparecieron, el gobernante comentó que no podía creer que se hubiera escapado de esa manera. Así que se le ofreció al gran maestro que si podía encontrar la dirección del taller, sería recompensado con algo. Esto hizo reír ligeramente al hombre, que comentó suavemente que prefería creer que el cielo era realmente rojo a que el alma del emperador no fuera tan negra. Entonces el hombre llamó a su hija, Lily, y ella corrió inmediatamente a sus brazos. Recordando las palabras del mago de que su relación con su hija era mejor que la del maestro, se dio cuenta de que sería realmente bueno que él fuera tan gentil y cariñoso como esta niña. Acera es su verdadera hija, que vino a él después de que adoptara a Lily. Desde el principio, fue incapaz de acercarse a ella por su recelo, y ahora ha empezado a ignorar a su padre. Cuando le preguntó por qué la niña estaba descontenta, la respuesta le confundió, porque la niña afirmó oficialmente que el gran maestro parecía odiarla y que por eso no la vería y viviría sus días tranquilamente. El hombre no podía creer que esas fueran las palabras de su hija de 7 años, pero aún así no pudo evitar el sentimiento de responsabilidad. Hubiera sido mejor que la niña dijera lo que quisiera, porque era apasionada, no como los niños corrientes. Lily pidió ahora a su padre el mismo sonajero y su padre accedió a ir a encargarlo juntos. Mientras tanto, un invitado llegó al taller de la heroína y la llamó Trata. A partir de cierto momento, esta niña empezó a aparecer en este lugar a menudo, y aunque ahora era mucho mejor que en el primer encuentro, seguía siendo un poco molesta. La niña se interesaba mucho por el proceso de trabajo y por si añadía muchos brillos diferentes. Tria ya estaba acostumbrada a estas conversaciones sobre dinero y comprendía que el mundo no se detiene. Era demasiado mayor para creer que los niños vienen aquí por los sueños y la esperanza. Mirando el esquema dibujado de la casa, se dio cuenta de que habría sido más fácil poner las joyas fuera, pero desde el principio, esa no era su línea de trabajo, porque solo lo había hecho con osos de madera y cosas así. Sea como fuere, su sentimiento de culpa no desapareció, seguía dependiendo demasiado del dinero. De repente, Elisa decidió admitir que en realidad ya no necesitaba huir. La heroína se alegró de que por fin hubieran hablado y puesto fin a sus malentendidos. La invitada también señaló la ceremonia del despertar, ya que si demostraba su valía allí, podría convertirse en una hija de verdad, pero no sabía qué había que hacer exactamente allí, porque tendría lugar mañana. Al principio, Elisa estaba un poco preocupada, y luego dijo que en realidad no quería a su padre, pero que si era inútil, si seguía siendo una falsa, sin duda la mataría. Al fin y al cabo, el padre quería una hija de verdad, no una falsa como ella. Pero las cosas parecían estar un poco mal, y tal vez en el fondo, el hombre estaba llamando tonta a su hija. Si no estuviera interesado en su hija, no habría hecho eso. También había oído recientemente que una artista que conocía lo había pasado mal por culpa de los aristócratas, que le exigían que pintara un retrato de sus sobrinas en un día, y ahora parecía que ella se encontraba en una situación parecida.
Al fin y al cabo, había muchas clases de amor en esta vida, pero la muchacha se enfrentaría a dificultades. Pero era mucho mejor que la vida de los que no podían recibir ningún amor. Olvidados los malos pensamientos, era hora de ponerse a trabajar. De repente, oí unos extraños pisotones, como si estuvieran aplastando a alguien. Era Shedi, que quería mostrar algo de amor, a pesar de que le habían dicho que no se acercara cuando había gente. De hecho, el juguete no veía a los demás invitados porque estaba cubierto, lo que ponía a todos en una situación incómoda. Tras unos segundos de silencio, la niña mostró por fin una reacción, y fue una delicia, porque el muñeco asustadizo podía moverse. El ego de Shedi estaba claramente herido por haber sido llamada asustadiza, pero ahora Elisa quería saber si el tal Ink era su amigo. Tuvo que ponerse creativa y presentarlo como su compañero, con el que dirigían juntos el taller, y era como un espíritu que protegía el lugar. Para hacerlo aún más efectivo, adoptó una pose adecuada y le pidió a la sombra que hiciera lo mismo. Al final, la heroína pidió mantenerlo en secreto, y Elisa, llevándoselo bruscamente, accedió. Mientras el maestro trabajaba, el niño quería jugar con su nuevo amigo, y Tria solo pudo desearle en silencio fuerza y paciencia. A medida que avanzaba el día y empezaba a oscurecer, el trabajo continuaba, y la niña se dio cuenta de que estaban jugando incluso mejor de lo esperado, porque había demasiado silencio. En cuanto se asomó para ver qué pasaba, vio a Shedi tumbado y a una alegre Elisa alimentando a su amigo contra su voluntad. Para salvar a su amiga, la artesana cogió bruscamente el juguete, dándose cuenta de que era de noche y tenía que marcharse, porque mañana era la ceremonia del despertar. Ella sabía que la sombra no era realmente tan paciente, y sin embargo, ahora se estaba conteniendo. Elisa aceptó que realmente tenía que irse, aunque lamentaba no poder jugar más con ellos. Tria comprendió que realmente debía estar muy preocupada en este momento, porque mañana sería el día en que podría convertirse en una hija de verdad. Así que, mientras la niña sacaba el pergamino mágico, la heroína le pidió que le dijera si había buenas noticias. En ese caso, el maestro prepararía un regalo y la esperaría. Estas palabras calmaron a la niña, que accedió con cara de felicidad. Al quedarse sola, la niña le preguntó a la sombra por qué había comido tanto, porque normalmente, cuando estaba molesto, no lo dejaba ahí. En ese momento, se transformó en forma humana y, sujetándose el estómago, le explicó que era un niño al que estaba cuidando. Sin dudarlo, abrazó a su anfitriona, y ella le explicó que no era necesario, y para calmarse, le propuso ir al bosque y traer un tronco, porque el tiempo se agotaba y necesitaban preparar un regalo. Pero Elisa no apareció por el taller al día siguiente, ni al siguiente, ni a la semana siguiente. Y el dueño de la torre, sentado intranquilo en su despacho, se dio cuenta de que esto llevaría algún tiempo. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, su ayudante le recordó que era hora de reunirse en el taller, y Cayen dijo que había esperado que fuera hoy, pero ya era demasiado tarde, aunque no era mala idea coger el juguete y esperar. Se decidió ir allí juntos. Cada vez que venía, siempre olía a madera y metal, la puerta estaba abierta, así que se le pidió al ayudante que esperara aquí. Cuando entró, oyó silencio, y cuando se adentró un poco más, vio a una chica inconsciente. Mirando a la heroína en el suelo, el mago aprovechó la situación para mirarla más de cerca, y no vio nada especial, por lo que se hizo aún más confuso lo que la hija veía en ella. El hombre comenzó a pedirle que se levantara, haciéndole preguntas para asegurarse de que no estaba bromeando. Pero cuando le puso la mano encima, notó que su respiración era irregular y que tenía la cara y las manos hinchadas. En ese mismo momento, el curioso ayudante decidió entrar y verlo por sí mismo. Pero cuando lo vio todo con sus propios ojos, le entró el pánico de que su maestro se hubiera convertido en un asesino. Sin embargo, Cayen le pidió que bajara la voz porque él no lo había hecho, y ella ya estaba tumbada cuando él llegó. Mientras pensaba en esto, se dio cuenta de que había estado tocando a una chica insignificante que estaba cubierta de hollín. El niño afirmó haber sentido la magia,
y el ama empezó a poner excusas, diciendo que todo eran tonterías y que solo había utilizado magia curativa cuando tuvo miedo de que el pequeño desgraciado fuera a morir antes de que pudiera conseguir su juguete. Más tarde, los dos estaban allí sentados, y el maestro clavaba sus ojos en el alumno, lo que significaba que estaba de mal humor, y el ama seguía sin despertarse. Pero solo con mirarle, el chico se llenó de miedo. Al cabo de un rato, la chica se despertó por fin, sintiendo un dolor en el cuello y frío. Lo último que recordaba era haber terminado el trabajo, apagado el fuego y tirado el martillo. Y parece que se quedó dormida, lo que la hizo sentir avergonzada porque los demás podían verlo. Al menos eso pensaba ella, hasta que vio a los invitados. El padre de Elisa, todavía un poco colorado, le preguntó si dormir en el suelo era una afición suya. De hecho, todo se debía a él, pero la chica se abstuvo de hacer comentarios y, señalando que era el día de la entrega, le aseguró que todo iría bien. A Tria le preocupó un poco que no le acompañara una chica, pero el hombre le pidió que primero le enseñara un juguete. No tuvo que ir muy lejos, porque temía que pudiera entrar polvo, así que lo tapó. Entonces la artesana le enseñó su trabajo, sugiriéndole que estaría bien que Elisa viera primero la casa. El tipo quedó encantado con lo que vio y confirmó que ella habría sido feliz de verdad. Pero solo ahora se interesó por quién era, y el tipo se presentó como el ayudante del propietario de la torre, Fabre. A ella le interesaron las palabras dueño de la torre, y el tipo se lo confirmó inconscientemente girándose de lado a lado. El maestro me pidió que dejara esta charla innecesaria. Quería preguntarme algo en su lugar. Señalando un punto de interés, me preguntó si era de mármol, pero resultó que no era más que una madera parecida al mármol, que por fuera parecía madera normal, pero por dentro era blanca como el mármol. El mármol, por supuesto, era de mayor calidad, pero no tenía propiedades absorbentes, por lo que la madera puede combinarse con otros materiales, y también es segura para los niños, aunque es difícil trabajar con ella. Pero el tema principal era el refugio, porque al fin y al cabo, los niños también necesitaban tiempo para estar solos. Y sobre todo, Elisa necesitaba un espacio para esconderse de su padre, al que tenía tanto miedo. Si miras dentro, puedes ver el cielo estrellado, y había ventanas y puertas, así que si el niño quería, podía encerrarse. Y tal como quería la niña, la artesana había hecho las estrellas con joyas blancas, así que seguro que le gustaría, y sería bueno que la niña quisiera venderla. Y ahora quería saber dónde estaba Elisa, y el padre le explicó de mala gana que su hija estaba en proceso de una ceremonia de despertar. Pero esta ceremonia fue hace unos días, y por la mirada de Tria, estaba claro que no lo entendía. Así que el mago tuvo que explicar que esta ceremonia puede realizarse rápidamente, en solo unos días, pero según los registros, la ceremonia más larga duró 4 años, y lo que acababa de oír asustó mucho a la heroína. Tria se armó de valor y preguntó qué estaba pasando en la ceremonia. Estaba claro que Elisa definitivamente pretendía regresar inmediatamente, literalmente al día siguiente. Ella, obviamente, no lo sabía. Cayen intentó explicárselo en términos sencillos, como si se tratara de una ceremonia en la que estaba aprendiendo magia, y si era su hija, solo tenía que pasar por ella. Pero la cuestión ahora era qué estaba pasando allí exactamente. Entonces intervino Fabre, diciendo que solo era un examen en el que había que encontrar la salida del laberinto creado por la magia antigua, y que por lo tanto, si tenía el maná, la niña saldría de allí sin duda. En ese momento, la heroína recordó las palabras de Elisa cuando le aseguró que si era una inútil, entonces, como falsa, su padre definitivamente la mataría. De repente, la niña preguntó insegura si solo tenía 4 años, e inmediatamente, asustada, preguntó si el laberinto podía garantizar su seguridad. La asistente se tranquilizó y le pidió que no se preocupara tanto, porque aunque hubiera pesadillas, con peligro mortal, era un lugar al que todos iban a esa edad si tenían maná, y si la niña despertaba sus poderes, encontraría inmediatamente una salida.
Y entonces sugirió lo que llevaba tiempo queriendo preguntar, a saber, ¿qué pasaría si no tuviera maná? Esta pregunta llevó a la asistente a un callejón sin salida, porque este era un lugar donde todo se creaba a partir del maná, y si alguien realmente no tenía maná, entonces en una semana las palabras de Elisa seguían resonando en su cabeza, y realmente empezó a creer que tal vez no tendría que huir, y que esta era su oportunidad de ser reconocida como una hija de verdad. No era una compasión ordinaria, solo le recordaba el pasado. El padre no odiaba a la niña, pero ella tenía miedo de ser abandonada. De hecho, la niña no quería huir, solo quería saber que podía ser amada de verdad. Tria ni siquiera sabía si podía involucrarse en este caso, porque no sabía nada de magia, y aún cabía la posibilidad de que se diera el peor de los casos, y la niña simplemente muriera. Pero Cayen, como si no prestara atención a todas estas palabras, dijo que el juguete estaba bien. No pensó ni por un momento que pudiera haberle pasado algo. El hombre sabía que Elisa era real. Al principio, la heroína pensó que se trataba de un aristócrata cualquiera, pero en cuanto supo que era el dueño de la torre, recordó todos esos malos cotilleos de que al dueño le gustaba mandar a lugares como el infierno a la gente que le sacaba de quicio. Pero aún así, no valía la pena traer ahora a colación esas historias chismosas. El mago, por su parte, confirmó que le había gustado el trabajo, así que le dio los 20 millones prometidos y el resto para un juguete nuevo para el niño. Eran 50 millones, pero la artesana comprendió que por muy caro que sea un juguete, no sirve de nada si el niño no lo utiliza. Los juguetes sin dueño son lo más triste del mundo, y la razón por la que ella seguía haciendo esto era porque quería que los niños los usaran con una sonrisa en la cara. La verdadera razón era que no quería que fueran como ella. Por eso le preguntó directamente a su padre qué pasaría si Elisa no salía del laberinto. Tales palabras, como era de esperar, hicieron enfadar al mago. A pesar de su miedo, el ama siguió sugiriendo que tal vez no tuviera suficiente maná. Pero el hombre se negaba a creer que su hija pudiera no tener nada de maná. Ciertamente se parecían, especialmente los ojos púrpura, algo muy raro, y por lo tanto podrían haber compartido la misma sangre. Sin embargo, ahora era necesario considerar todas las opciones, por lo que, a pesar de las posibles consecuencias, Tria indicó que sabía que la chica no era su propia hija. El mago guardó silencio unos segundos y luego le preguntó de dónde había sacado semejante especulación. Resultó que fue Elisa quien le dijo que tenía otros padres desde el principio y que él no la consideraba su propia hija. Su madre le mintió por miedo. Cayen no tenía ni idea de que ella lo sabía y parecía como si lo hubiera olvidado con el paso de los años. Pero al final supo que nunca había tenido una hija desde el principio. La primera vez que se vieron, la mujer afirmó que era su hija, señalando los ojos morados de la niña. Pero el mago pensó que eran tonterías, porque era la primera vez que venía a este lugar. La niña estaba entonces toda blanca de miedo, lo que le dificultaba incluso respirar. Se hizo obvio que si no se la llevaba ahora, sería asesinada por sus propios padres más tarde. Esta calle siempre ha sido el hogar de los pobres, un lugar donde morían niños cuyos nombres nadie ha aprendido nunca. Y si este hecho no cambiaba, entonces cuidar de ellos solo podría convertirse en un veneno asfixiante. El hombre no veía sentido alguno en pensar en ello, y por lo tanto, tuvo que abandonar el lugar lo antes posible. Sin embargo, en un momento dado, la asustada niña, sin estar segura, le llamó padre, y entonces convino en que, efectivamente, el color de su piel y de sus ojos eran parecidos. Al final, se la llevó. Quizá porque sus ojos se parecían tanto a los suyos, le recordaban a su infancia, y ahora está seguro de que Elisa no es su propia hija. Cuando le preguntó si sabía todo esto, Cayen, algo indignado, le preguntó si siquiera parecía un hombre casado. Pero esto hacía que toda la situación fuera aún más extraña. Y si la chica no era su hija, entonces la probabilidad de que no tuviera magia era aún mayor. No obstante,
el mago siguió asegurando que su hija no podía sino tener maná. El invitado no parecía entender toda la idea, por lo que la heroína tuvo que recordarle de nuevo que él no negaba el hecho de que ella no era suya, y que por lo tanto era imposible crear genes que no existían. Pero a juzgar por su cara en ese momento, parecía que estaba diciendo tonterías. Para explicar su punto de vista, el mago se ofreció a cogerle la mano, y en cuanto lo hizo, sintió de inmediato unas sensaciones extrañas. Por eso se asustó y exigió una explicación. Pero como respuesta, el dueño de la torre se limitó a reír alegremente. En el mismo momento, se teletransportaron, dejando a Fabre solo y un poco indignado. Un segundo después, llegaron a una zona boscosa desconocida. Mirando a su alrededor, el mago vio una enorme entrada a una cueva. Mientras la muchacha pensaba que allí estaba muy oscuro, el mago vio algo más y se dijo brevemente que, después de todo, había salido. Entonces, Tria empezó a observar más de cerca la oscuridad, de la que, como de una especie de cortina, empezó a salir una niña. Mientras se abría paso, el hombre le preguntó si sabía la razón por la que tales ojos eran raros, pero sin esperar respuesta, le explicó que era porque solo los magos poderosos nacían con ellos. Tras avanzar unos pasos, la niña dijo con inseguridad que había regresado. En lugar del elogio esperado, el padre dijo que había llegado más tarde de lo que esperaba. Por supuesto, la heroína se alegró de no haberse preocupado en vano, pero la forma en que se ensañó con su hijo, mancillado por sus esfuerzos, la irritó un poco. Y solo unos segundos después, Elisa se dio cuenta de que su amiga estaba allí, y eso le dio un poco de confianza. En ese preciso instante, llegó el momento oportuno, y el mago se acercó a la niña, se agachó a su altura y le dijo que no la odiaba. Si su sangre fluía en ella o no, no le importaba en absoluto. Fue bastante inesperado, pero Tria se alegró de que hubiera terminado. Pero en ese momento llegó la cruel realidad. La niña, a pesar de lo delicado del momento, no pareció tomarse las palabras del mago como quería, y se escondió detrás de aquel en quien confiaba. Ahora el maestro se sentía como un tercero en discordia, por lo que esperaba que aquello acabara pronto, y Elisa, mirando atentamente, le preguntó si sus palabras eran ciertas. Sus palabras, porque había dicho que le gustaría aunque fuera una farsante. Y ella recibió la confirmación. A él no le importaban esas nimiedades en absoluto. Ese fue el momento tan esperado de entendimiento mutuo. Y solo Tria, toda sudada, esperaba que el niño la soltara, porque ya estaba todo bien. De la nada, Fabre también apareció allí y estaba muy conmovido por esta escena. Mirando ahora a esta familia, la heroína recordó la razón por la que se dijo a sí misma que no se preocupara por los aristócratas, y Elisa, que parecía débil, resultó ser en realidad una poderosa maga. Y el feliz padre explicó de repente que en 3 semanas vendría a por un nuevo juguete. Pero fue inmediatamente rechazado, pero no había nadie para aceptar sus palabras, ya que el mago se había teletransportado lejos. Y tal descaro no hizo más que enfurecerla. Pero también había allí un aprendiz que se disculpaba por su maestro y él mismo la llevaría a casa, y también tenía una petición personal. Pero cuando estaba esperando su siguiente pedido, el tipo le pidió de repente un autógrafo. Cuando ella le preguntó para qué lo necesitaba, él le explicó que ya sabía que ella había creado osos de madera. Y la heroína recordó que esos juguetes eran muy populares entre los adultos, pero a los niños no les gustaban nada. Los llamaban anticuados. Ella quería saldar la deuda, pero no sabía si valía la pena hacer solo osos de esa serie. Pero a juzgar por esta persona, valía la pena pensar en esta cuestión. Unos segundos después, regresaron al estudio. Antes de que Fabre se marchara, la artesana le pidió que se lo diera al dueño y le dijera que ya no haría más juguetes. En ese momento, el niño se alejó vacilante de ella. Resultó que era ayudante de campo del dueño de la torre y no podía molestarle de ninguna manera. Cuando le preguntó si había alguien que pudiera ayudarla con esto, el mago dijo que había oído hablar de la existencia de un gremio de comerciantes. Pero sin explicar nada, simplemente se teletransportó. Cuando la heroína volvió a casa, estaba muy cansada y tenía un gran problema porque no podía darse por vencida debido a su gran deuda.
De repente, la sombra le preguntó si estaba cansada, y entonces recordó que mientras ella trabajaba, el ayudante estaba dormido y no había razón para despertarlo. Pero se interesó mucho por aquel hombre extraño, y Tria le explicó que era el padre de Elisa, pero en realidad resultó que era el dueño de la torre, y si era esa persona, se asustó de repente. Sin embargo, Shedi dijo que él no podía hacerle daño, y esas eran exactamente las palabras que ella necesitaba en ese momento. Entonces la heroína le aseguró que le echaba de menos y le pidió que viniera. Y en pocos segundos, la sombra se convirtió en un hombre. Al mismo tiempo, le recordó que él siempre había estado ahí y que estaría ahí para ella, sin importar lo difícil que fuera, y siempre que ella lo quisiera. Y así era. La sombra siempre la vigilaba. En ese momento, Tria señaló ligeramente que había empezado a hablar muy rápido, y por eso se ofreció a descansar con ella. Había trabajado tanto que no le importaría alejarse un rato, y Shedi estaba dispuesta a ir con ella a cualquier parte, incluso a otro mundo. Se sentía muy feliz solo por sus palabras, y por eso, esta vez, podían hacer un viaje un poco diferente. Concretamente, ella quería ir a la isla de Azarta, un sueño para los que quieren acumular una fortuna. La sombra reconoció la postal que la chica había estado mirando todos los días y que luego, por alguna razón, había tirado a la basura. Pero la heroína creía que todo iría bien si solo iban allí a descansar, porque ya había ganado suficiente dinero, y lo principal era volver sin gastarlo. Mientras tanto, en la isla estaban acostando a una niña llamada Rine para que durmiera la siesta mientras los ancianos iban a recibir al invitado. La niña intentó dormirse, pero en el último momento abrió los ojos horrorizada. Se dio cuenta de que no debía dormirse así. Casi había perdido la vigilancia, pues había oído antes que hoy era el día en que llegaría un invitado importante. Era el día en que ella podría encontrar la clave para cambiar el futuro de su tío. Él siempre se alejaba de los demás en días tan importantes. Saliendo en silencio, la chica ya estaba pensando en lo que pasaría si la pillaban. Al final, calculó que esa persona vendría sin duda hoy. Al escuchar la puerta, oyó que alguien decía que no creía que la archiduquesa fuera a venir tan lejos. En respuesta, ella preguntó alegremente por qué no podía, ya que ella misma había conquistado las tierras en su juventud. Todo lo que ocurrió en esta novela comenzó tras la muerte de la archiduquesa. El tío que recibió ayuda de ella se encontró con el protagonista de camino al funeral y murió después de apoderarse de la espada del diablo por el bien de aquella muchacha que padecía una enfermedad terminal. Ella sabía que era solo una novela, en la que podría vivir con el guardián con el que soñaba, pero era demasiado cruel. Pero si la archiduquesa no moría, todo podría cambiar. Al abrir suavemente la puerta, la niña escuchó también las palabras de que gracias a que el huésped se había hecho con el casino, había pasado a ser dueña absoluta de la isla. Pero nunca consiguió encontrar a su hija, y la mujer lo sabía por sí misma. Había oído que el tiempo de la banda calmaba, así que le preguntó tranquilamente si él también creía las habladurías de que estaba loca. Y su interlocutor ahora era Kirius Rayo, que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. La hija de la archiduquesa había desaparecido hacía 20 años, y si estaba viva, ahora tendría unos 23 años. Aunque se encontró el cadáver calcinado de la niña en la casa incendiada, la archiduquesa dijo que era imposible identificarla y denunció la desaparición de su padre, Kirius. Hasta la muerte de la archiduquesa, sus instrucciones nunca se cumplieron, y la mujer esperó a su hija desaparecida creyendo que había sido secuestrada, pero en toda su vida no había sabido nada de ella. Y ahora la mujer le aseguró que quería tener al menos noticias antes de morir. Y el anfitrión le aseguró que continuaría siguiendo los rumores, porque eso era lo que quería su mentor. Después de todo, incluso de niño, este invitado era un guía espiritual natural. El comienzo de la tragedia. La persona de esta trágica historia, siendo la hermana del emperador, recibió un título por méritos especiales, y esta es la archiduquesa Elis Cecilia.
Era una mujer con un carácter muy agradable y bueno, pero algunos decían que eso no era apropiado para la familia imperial, pero sus logros como única archiduquesa del imperio fueron realmente increíbles. Era la persona más importante de la historia del imperio, pero tras perder a su marido y a su hijo en el incendio, se quedó muy callada. En ese momento, el hombre oyó un ruido al otro lado de la puerta entreabierta, y llamando a Ariadna, salió una chica quejándose de que había tenido una pesadilla. El huésped preguntó si era la hija de Roxy, y el dueño se lo confirmó, ya que la niña era curiosa y muy dulce. La niña saludó vacilante a la mujer mayor, señalando que era muy elegante. De repente, Ariadna preguntó a la archiduquesa si estaba preocupada por algo, pues había oído que la gente noble también tenía sus preocupaciones. Pero la mujer se dio cuenta de que parecía un poco más noble, porque no tenía preocupaciones. La niña sabía que aquella persona acabaría muriendo de una enfermedad incurable, y aunque su estado empeorara, la mujer no se lo diría a nadie, pero esta vez no podía morir así. Y según había oído la chica, cierto maestro del taller de juguetes conocía la cura. Tal vez fuera el que, enloquecido por las deudas, había dado en el clavo con la serie de juguetes Osos de Madera. Se rumoreaba que esta persona podía entrar en el bosque místico, que podía tener poderes que los demás desconocían, ya que ella era un personaje secundario, por lo que necesitaba encontrar a este maestro y ponerlo de su parte. Aunque ya supiera lo de la cura, Ariadna recordó que la chica había perdido todo su dinero por culpa del juego, así que sería posible saldar su deuda. Así que era el momento de poner ojos bonitos y pedirle a su padre un juguete nuevo. El hombre se sorprendió un poco por esto, porque la niña dijo que no le gustaba, y para librarse de ello, la niña dijo que quería un oso que se pareciera a su tío. Si la niña lo quería, Kirius tenía que hacerlo, porque era el único tesoro que le había dejado su hermana. Le preocupaba que la niña fuera demasiado mayor para su edad, pero parecía que era en vano. Así que prometió encontrarle el mejor amo. En ese momento, un empleado avergonzado irrumpió en la habitación. Aunque le habían dicho que no le molestara, tenía algo de lo que informar. Resultó que a alguien le había tocado el gordo, 12 veces 50 millones, en total 600. En este caso, el propietario tuvo que marcharse, ya que tenía mucha curiosidad por ver a esta persona afortunada. A la mañana siguiente, la heroína se despertó en una habitación nueva, sin recordar cuándo había dormido tan bien. Rayo Biliti es una isla de oro, también llamada la Isla de la Excitación. Era un casino famoso, pero también era un lugar para relajarse. Inesperadamente, había muchos mercenarios y caballeros, pero nunca había nadie que dijera que no estaba aquí para jugar. Habían pasado 3 días desde que llegaron aquí, y como solo había estado durmiendo, no había tenido tiempo de ver los lugares de interés. Así que ahora era una buena oportunidad para dar un paseo y divertirse un poco. Cuando encontró un pescadero, se indignó cuando le quiso cobrar 20,000 por un pescado. Pero su marido le indicó que todo eso eran atracciones, y que si ella era de ese hotel, ya debería saber que ese lugar también paga por su nombre. En este caso, estaba asustada porque no sabía cuánto tenía que pagar por comer y dormir allí todo el tiempo. Después de todo, se esperaba que la gente de aquí fuera tacaña, así que no había nada de qué sorprenderse. El tendero también se dio cuenta de que parecían turistas, y la chica se lo confirmó, añadiendo que tenían una isla realmente bonita, con calles y vistas preciosas. En una inspección más cercana, se hizo evidente que todas las personas aquí llevaban collares extraños. Sin embargo, la heroína no vino aquí para desentrañar los misterios. Así que preguntó qué era lo que la gente solía hacer aquí, y resultó que ganaban dinero gastándolo en juegos. Este lugar es famoso por esto, y por la misma razón, se convirtió en una tierra sagrada para los aristócratas ricos. Por eso el hombre sugirió ir una vez, porque incluso un pequeño juego puede ser absorbente, pero también estaría muy agradecido si el invitado dijera que fue el número 97 quien lo sugirió. Se hizo evidente que ocultaba algo, y Shedi comprendió que sería mejor que se marcharan ya. Al final,
tuvieron que huir de la multitud que quería darles consejos. Cuando todo se calmó, la heroína empezó a preguntarse si esta era realmente una tierra de felicidad y oro. Pero al final, ya nadie los perseguía, y todo fue gracias a él, a quien le aseguró que no podía dejarla ahora. Esta afirmación la confundió un poco, porque sonaba como si Shady la hubiera abandonado antes, aunque esto nunca había ocurrido desde que se conocían. Pero en ese momento, la sombra la miró con una ternura extraordinaria, aunque permaneció en silencio. La heroína se dio cuenta entonces de que, en realidad, esa sombra también había crecido mucho, porque cuando se conocieron, tenía la edad de ella. Llevaban tanto tiempo juntos que ella no recordaba el número exacto, pero nunca tuvo claro cuál era su verdadera naturaleza. Mirando aquella cara, era demasiado difícil preguntárselo. Entonces mi amigo se acercó y le ofreció volver, e incluso podríamos jugar a algo. Pero él no sabía jugar a los juegos locales, así que esperaba que Tria le ayudara con eso. Pero esto solo hizo reír al maestro, porque no existía la enseñanza de juegos en ningún sitio, así que ni siquiera podía esperar indulgencia alguna. En cuanto empezaron a jugar, la chica tuvo muchísima suerte, y más tarde se anunció a toda la sala que la invitada había ganado el premio gordo. El amigo, mientras tanto, volvió tristemente a la muñeca porque ya había perdido muchas veces. Y de hecho, la heroína no pensaba burlarse de él de esta manera. No sabía exactamente cuánto había ganado, pero en cuanto vio 600 millones en el documento, le entraron sudores fríos. La chica se quedó estupefacta, porque era suficiente para pagar el resto de la deuda y vender el taller, así que todo parecía demasiado irreal. En el mismo momento, otros invitados se abalanzaron sobre ella, rogándole que les echara una mano para conseguir un poco de su suerte. Esta situación resultaba sorprendentemente familiar, pero no por ello dejaba de ser aterradora y repugnante. Esta tierra de oro y felicidad se parecía ahora más a Zombieland. No escucharon sus palabras, y entonces la chica empezó a sentir la ira de su amigo, que parecía estar cansado de verlo todo. Pero en un instante, todos los presentes se calmaron cuando unas personas desconocidas para la chica entraron en la sala. El hombre se presentó como el dueño del casino, Gerdian. Era un nombre falso muy conocido por su invitada, que también se presentó como Ellis, una vieja amiga del dueño. Hacía tiempo que no le tocaba el gordo, así que llegó un poco tarde, por lo que ahora se disculpaba y también quería felicitarla porque se había convertido en la dueña de la suerte. La heroína se dio cuenta de que quizá no solía pensar en ello, pero aquel hombre era muy guapo. Si el padre de Lisa era un hombre exquisitamente guapo, entonces el dueño del casino era muy parecido a algún aristócrata influyente. Mientras tanto, el hombre siguió explicando que siempre hacían regalos a los que se llevaban el premio gordo y que ahora quería ofrecerle alojamiento y comida gratis en el hotel. Mientras se preparaba la habitación, el huésped pudo pasar a la sala VIP, que era muy grande, y prepararon muchos juegos, pero era obvio para la archiduquesa que querían quedarse con todo el dinero. La oferta era tentadora, y Tria pensó que, para que el hotel le saliera gratis, tendría que ir a esa habitación. Así que aceptó. En cualquier caso, ya había reservado el importe de la deuda y no tenía nada que perder. Aquella habitación VIP era muy bonita y reluciente. Sin embargo, toda la gente estaba muy perezosa, como si estuvieran completamente agotados, y esto era alarmante. En un instante, la ganadora se tapó la nariz, asegurando que en realidad no le gustaba el olor de la medicina. Era como el olor de la hierba, que probablemente se utilizaba para aliviar la ansiedad. Estaba claro que esta persona sabía mucho de hierbas, y aún así, el hombre sugirió que fuéramos a su habitación privada. Sin embargo, el olor era cada vez más fuerte, lo que le hizo salir corriendo. Tras calmarse un poco, la archiduquesa se dio cuenta de que era poco probable que su belleza asesina pudiera hacer efecto en ella. Finalmente, volvieron a su nueva habitación privada, que contenía juegos. Sentada en la mesa de juego con el dueño y su amigo, la heroína se dio cuenta de que estaba tan avergonzada
por el hecho de haber ganado varias veces seguidas que ya había jugado 10 partidas. Se hizo evidente que el hombre era muy hábil para dejarla ganar y ella cayó felizmente en la trampa. Parecía ser muy peligroso. Aunque sabía que todo era un truco, dijo que parecía tener un gran talento. Pero Kyrgios sugirió que a los invitados no parecía gustarles mucho jugar a las cartas, así que podían jugar a los dados, que tenían una probabilidad bastante alta de ganar. Pero, inesperadamente, fue rechazado. Tria dijo que si continuaba ahora, no podría quedarse con su dinero. A ella le daba pena perder dinero, pero si perdía aún más, sería malo. Esto también sorprendió a la archiduquesa, que se dio cuenta de que estaba ante una chica realmente decente. Su aspecto seductor, y lo increíble es que es una buena arma para enganchar a la gente al juego. Si decidiera robarle a alguien hasta el último céntimo, hasta los millonarios caerían en la trampa en un santiamén y fracasarían. Sin embargo, Kyrgios nunca ha fallado, porque las palabras de que puedes recuperar tu dinero suenan demasiado tentadoras. Así que, con una sonrisa tensa, el presentador señaló que sería una pena que acabaran así, porque en su opinión, ella tenía muchas posibilidades de ganar. Pero Tria tenía una opinión diferente. Sabía que no podía ganar a una profesional y que todo era diversión, así que podía terminar. La mujer vio por un momento lo preocupada que estaba su amiga, y eso era culpa del ganador. El hombre no tuvo más remedio que dejarla marchar, diciendo que tenía el presentimiento de que volverían a encontrarse. Sin embargo, la heroína se dio cuenta de que se había gastado todo el dinero, por lo que era poco probable que volviera a venir. En cuanto ella abandonó la habitación, Kyrgios ordenó a su ayudante que lo investigara todo, así como que averiguara sobre el taller del que le había hablado Ariadna. La importante invitada siguió observando y finalmente pidió que no molestaran tanto a la muchacha. Su intuición le decía que no debía hacer eso. Por alguna razón, solo mirar a esa persona le producía sensaciones extrañas. La misma chica estaba mirando, y ella estaba en profundo shock porque era un gran problema. La novela había cambiado, y fue sin duda el mismo maestro. No estaba claro por qué todo había cambiado, si podría estar relacionado con la medicación para la archiduquesa. Pero, sin embargo, por fin se había encontrado con un buen adulto. No podía volver a esa vida. Tenía que averiguar dónde se había metido el ganador. La chica, mientras tanto, abandonó la sala de juego y al salir empezó a explicarse a sí misma que por eso la gente corriente no debe apostar. Y aún sabiéndolo, cuando llega el momento oportuno, su cerebro parece paralizarse. Pero estaba bien, porque de todas formas era dinero que ella no había ganado por su cuenta. Algunas personas abandonaban a sus hijos para ganar ese dinero. Había un hombre esperándola, que ya sabía su nombre. Pero antes de que pudiera presentarse, apareció el dueño del casino, que se presentó como el mayordomo, y le explicó que ella le había dejado un regalo. Entonces se volvió hacia el empleado para que volviera a presentarse, y sin dudarlo, el hombre se presentó como Gerald. Resultó que el empleado quería decirle que su habitación estaba lista y que había venido a acompañarla. Pero a la ganadora no le interesó, así que le explicó que no tenía dinero para eso, así que se limitó a dejar que lo cancelaran todo. Esta reacción le confundió, así que le pidió bruscamente que esperara, porque el propietario le dijo que no tenía nada que ver con eso. Era su regalo para una persona que había vencido a la suerte, para que no se sintiera agobiada. Y por supuesto, estaban dispuestos a pagar todos los gastos del alojamiento, y Tria ya estaba interesada, aunque fuera parecido a la última vez. La llevaron a una nueva habitación y le ofrecieron disfrutar de sus vacaciones. Pero como no esperaba que este lugar fuera tan grandioso, sugirió que debería volver. Era demasiado para ella, y era extraño que fuera gratis. El trabajador empezó a sentirse avergonzado. Después de todo, la invitada era demasiado observadora, y sin embargo, no podía dejarla salir, porque entonces Kyrgios simplemente lo haría polvo. Así que el hombre empezó a rogarle que aceptara el regalo. Le explicó que era necesario hacer publicidad del lugar.
conceder entrevistas y hacer encuestas, contar su honesta experiencia de alojarse aquí y aconsejar sobre lo que se podía mejorar. No les tocaba el gordo tan a menudo, así que necesitaban su valoración. El hecho de que hubiera un motivo la tranquilizó un poco, así que la heroína dijo que estaría aquí unos 4 días más. Entonces, ya satisfecha, la empleada le dijo que si necesitaba algo, solo tenía que llamar al timbre. Seguía teniendo un mal presentimiento, pero creía que Shedi sería capaz de protegerla en caso de emergencia. Al final, estaba muy cansada por las aventuras de hoy, así que llegó la hora de dormir. Al día siguiente, despertarse fue muy fácil, y no había ni rastro del cansancio de ayer. En el mismo momento, llamaron a la puerta, y el dueño del casino estaba allí, quien la saludó dulcemente. Durante un rato, la heroína trató de recordar dónde lo había visto, y finalmente lo recordó. El hombre le explicó que no había ocurrido nada terrible, solo que era la hora de comer y la chica aún no había pedido comida, por lo que estaba preocupado. Algo avergonzada, Tria le explicó que suele dormir mucho y que nunca desayuna. Finalmente, el hombre no podía creer que ahora se encontrara frente al mismo maestro que había creado los osos de madera. Después de todo, había muchas lagunas en la historia. Esperaba que el señor tuviera un aspecto encantador, pero no tenía ni idea de que fuera una niña y, aunque tenía una corazonada, seguía sorprendido. Pero era lo mejor, porque podía satisfacer inmediatamente la petición del niño. De repente, alguien se acercó por detrás y expresó su alegría. Era Ariadna, que se preguntaba si aquella hermosa dama era la nueva amiga de su tío. Tales palabras confundieron a la heroína, y el dueño le explicó que solo se trataba de su sobrina. Por alguna razón, ella recordaba al padre y a la hija de la Torre de los Magos. Debido a esto, ella dijo que era alérgica a los hombres ricos y guapos con niños hermosos. Se decidió seguirle el juego y volver, por lo que el invitado comentó que si se trataba de su sobrina, parecía estar cuidando de ella mientras él no tenía padres. Pero la verdad era que sus padres habían muerto en un accidente. Tria inmediatamente comenzó a disculparse por su error, pero nadie se iba a enfadar. Después de todo, ella no sabía nada. En este caso, le preguntaron si tenía algún plan, y no lo tenía. Así que Kirius, haciendo uso de todo su encanto, le propuso pasear juntos mientras le daba una vuelta. Pero obtuvo una negativa inesperada, porque ella se lo estaba pasando bien. Entonces, empezó a hacer proposiciones durante los días siguientes, pero recibió varios rechazos seguidos. Entonces, el anfitrión supuso que la había ofendido de alguna manera, pero la invitada le explicó que solo eran sus ganas de dormir bien. En ese momento, la chica dijo que prefería volver si no había más noticias. La muchacha no podía permitirlo, así que se volvió bruscamente hacia ella y llamó a su hermana. Pero cuando esto ocurrió, ella se encontró en un dilema, ya que no sabía qué hacer a continuación. No podía limitarse a ofrecerle su amistad para salvar a la persona. Sin pensar en nada mejor, le preguntó su nombre y se presentó como Ariadna. El ambiente a su alrededor se volvió incómodo, y la chica pensó que si realmente no podía, se marcharía. Sin embargo, para su sorpresa, el técnico de uñas sonrió y se puso a su altura, diciendo que su nombre era muy bonito. Esta muestra de amabilidad confundió al niño, porque ahora se enfrentaba a una persona verdaderamente buena a la que nunca había conocido en su vida pasada. Aunque en realidad, Tria solo se aseguraba de que el niño no se avergonzara. Sin embargo, Ariana no quería dejarla marchar, no quería volver allí de nuevo. De hecho, en cuanto este caso terminara, ya no tendrían motivo para encontrarse. Pero aún así, le gustaría mucho crear un mundo en el que hubiera más gente así. La chica se dio cuenta de que no era tan lista como el protagonista, Ropan. Tampoco sabía cómo conseguir que todo el mundo, incluida ella, pudiera vivir feliz. En cuanto le dijeron que su hermana se iba a la cama, la niña empezó a asustarse y afirmó que quería jugar con ella. La heroína tuvo que negarse amablemente, mientras pensaba en la razón por la que últimamente se había hecho tan popular entre los niños. En este caso, el marido sugirió que podían quedar para cenar esta noche,
ya que interrumpieron su descanso de repente. Al final, a Tria no le importó, lo que hizo increíblemente feliz a Ariadna. Esta reacción sorprendió a la dueña, porque la niña normalmente mantenía las distancias con todo el mundo excepto con él. Pero ahora, por alguna razón, quería acercarse.